El Premio Nobel de Literatura concedido en el año 2016 a Bob Dylan nos recordó una verdad que no siempre tenemos presente, y es que en la canción popular hay poesía. No importa el nivel estético, es poesía aunque sea en otro soporte. Una poesía que no está específicamente o exclusivamente en el papel, sino que se escucha y que está acompañada por toda una logística instrumental y por supuesto produce unos efectos artísticos y emocionales distintos, pero poesía al fin y al cabo. A mí me interesa muchísimo escudriñar esta poesía que suele habitar en la canción popular, sobre todo por cómo ella informa de el estado cultural que hay en una determinada sociedad, cómo va evolucionando la cultura, cómo nos informa de la realidad de un determinado contexto. Las letras musicales, la lírica popular, musical popular, conecta con la gente porque apela a experiencias universales, pero también cuando se trata de cantautores que buscan un criterio más original, esas canciones pueden reflejar un estado social muy particular. En el día de hoy yo quiero hablar de dos canciones dominicanas que son muy parecidas y a la vez muy distintas. Una canción es Me enamoro de ella, de Juan Luis Guerra, del año 1987, y la otra es la canción Mami, del Lápiz Consciente, del año 2008. Entonces quiero comenzar diciendo que en el caso de la música popular dominicana y de sus letras, la comunidad intelectual dominicana no suele mirar hacia la música popular, ni siquiera en cuanto a la evolución rítmica, pero mucho menos en el aspecto lírico. Muchas veces los libros que se escriben sobre música dominicana uno ve que tienen más la firma de periodistas, de cronistas de arte, con todo el respeto que merecen, pero a veces hace falta lo que uno ve en otras sociedades de un criterio más académico hacia la música. Nosotros nos sentimos orgullosos de que la bachata y el merengue han sido declarados, estos ritmos, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en los años 2016 el merengue y 2019 la bachata. Pero si uno quiere realmente estudiar las distintas épocas del merengue y de la bachata, uno echa en falta muchas veces un estudio importante sobre esas materias. Entonces, en el caso de estas canciones que vamos a analizar hoy, de Juan Luis Guerra y del Lápiz Consciente, me llama la atención lo siguiente, y quiero comenzar por aquí. Es una canción es del año 1987, otra es del 2008. Si nos vamos más atrás en la historia de la República Dominicana, vemos que muchas canciones, sobre todo del 1960 hacia atrás, de la decapitación de la tiranía trujillista hacia atrás, estamos en una República Dominicana todavía con un predominio de la vida rural, y esas canciones tenían unas alusiones a la vida agrícola, a la vida del campo, al refranero dominicano, a los rituales sociales propios de la vida rural. Y entonces uno escucha un merengue de esa época, que era sobre todo la música que se escuchaba en nuestro país, y uno realmente es informado del estado precario, hasta cándido, ingenuo del dominicano promedio. Pero aquí en estas canciones ya estamos en una República Dominicana urbana. Aquí tengo las letras de las canciones y quiero comenzar con la canción de Juan Luis Guerra. Las dos tienen parecidos, vamos a presentar semejanzas entre ellas, pero vamos a comenzar con la canción de Juan Luis Guerra, Me enamoro de ella. La voy a reproducir un breve momento y luego también voy a leer con mayor detenimiento sus letras.
Ella de clase alta para decir verdad, montada en un Mercedes, automático dos puertas, yo rodando en una trate. Pues no voy a poner la canción completa. Sirva esta reproducción para que la identifiquen quienes no la conocen y para que la escuchen con calma. Pero ya quiero detenerme aquí. En Juan Luis Guerra, ¿qué pasa con este poema? Porque así lo denomino. Este poema de Juan Luis Guerra. Y también el del lápiz consciente es un poema. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta, para decir verdad. Lo primero que me llama la atención es que Juan Luis Guerra, como un cantautor que aspira a un uso de la lengua lo más lúdico posible, pero manteniendo cierto refinamiento, aún en una canción como esta, que no es una canción con un gran estallido lírico, metafórico, como ocurre en otra de sus creaciones, Juan Luis Guerra utiliza aquí un recurso que es muy habitual en los cantautores como él y es muy habitual en las canciones que, digamos, predominan antes de este apogeo de la música urbana. Y es que se cuenta una historia, porque siempre la canción cuenta una historia, siempre los poemas cuentan una historia. La diferencia está en que en una historia convencional uno ve detalles de qué es lo que está pasando, ve nombres propios de los personajes, de las calles, de la ciudad, de los escenarios. Y por lo general en la poesía, esas alusiones a la historia están más veladas. Por ejemplo, yo era de un barrio pobre, no se dice de qué barrio era. Es cierto que un cuento, una novela podría comenzar así también y no hay ningún problema, pero por lo general en una historia como Dios manda uno va a ver ese detalle para uno sumergirse en ella. En la canción de Juan Luis Guerra, como puede pasar en cualquier bachata o en cualquier merengue, no te van a decir por lo general yo era de Los Minas, yo era de Herrera, yo era de La Romana, yo era de Higüey. Te van a decir algo más genérico. Esa es la diferencia. Hay un uso más genérico del ambiente y de los personajes. Entonces, vamos a ver luego la diferencia con el lápiz consciente sobre este particular. Juan Luis Guerra, yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Fíjense que ni siquiera menciona la ciudad de Santo Domingo. Es cierto que en la República Dominicana, en el año 1987, si te dicen el centro de la ciudad, obviamente está hablándose de Santo Domingo. Lo otro es campo, lo otro se entiende que es campo. Pero me llama la atención porque él podría haber dicho, yo era de tal barrio de Santo Domingo, él elige no hacerlo así y dejarlo en una zona de ambigüedad. Entonces, ella de clase alta, para decir verdad, ya ahí comienza a plantearse el problema que vamos a ver en estas dos canciones, que es que en ambas se está hablando de un amor imposible, un amor truncado por una diferencia de clases sociales. Él sigue diciendo, montada en un Mercedes, o sea, ella montada en un Mercedes automático dos puertas, yo rodando en una trate con un pie adentro, otro afuera. Está hablando de un carro de moda en ese tiempo. Y bueno, quiero decir ese modelo específicamente. Onatrate, ¿qué es Onatrate? Tuve que buscar en internet. Onatrate era la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, un intento que se hizo en los años 80 en la ciudad de Santo Domingo de tener un transporte colectivo, lo que luego ha sido denominado como la ONCE. Es decir, él andaba en una guagua pública. Ya hay la diferencia, porque ahorita él no mencionaba la ciudad ni mencionaba el barrio, pero ahora Juan Luis Guerra sí quiere mencionar de forma específica un elemento de la vida social en Santo Domingo. En vez de decir yo rodando en una guagua, él quiere mencionar específicamente Onatrate. Eso le añade ya entonces una capa de matiz, de pormenor, de detalle a la historia. Ella es la Pedro Enríquez, yo estudiante de la UAS. Menciona aquí también los nombres de las universidades. Esto podía ser entendido en el Santo Domingo de los años 80. Al hablar de la Pedro Enríquez se está hablando de la universidad en ese momento más importante. La UAS, como lo sigue siendo todavía, la universidad pública, la universidad de los pobres. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Es interesante aquí que Juan Luis Guerra utiliza un recurso humorístico.
ella summa cum laude, yo suma dificultad. Está utilizando un recurso humorístico como podría haber tenido esa salida ingeniosa cualquier dominicano de un barrio. Entonces es un humor muy dominicano, es un humor que es ligero y que vamos a ver que es diferente al humor que utiliza la canción del lápiz consciente. Bueno, yo no voy a leer toda la canción, pero vamos a seguir un poquito. Pero el amor se viste de lino y de franela. Lino y franela como dos elementos antinómicos en la vestimenta de un dominicano rico y de un dominicano pobre. Ya hoy en día, 40 años después, no podríamos decir igual lino y franela, porque no vemos gente así en franela en la calle. De hecho, la franela casi no se usa, hasta donde tengo entendido. Entonces, ahí estamos viendo otra vez recursos, en este caso relacionados con la moda, que informan sobre un estado de la cultura, de las costumbres dominicanas en ese momento. Bueno, llega el coro. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Y eso se repite. Luego él habla de que ella está en un club de tenis, él juega billar, ella almuerza en el Lina, él en un comedor social. Y por ahí sigue. Me llama la atención lo siguiente, algo que va a tener también que ver con el análisis de la canción del lápiz consciente, es que él dice que ella tiene en su residencia un sauna, una piscina, en mi pensión 2 cubetas para mojarme la vida. Es decir, ya ahí él está hablando de un dominicano que está teniendo una dificultad en el acceso a los recursos hídricos, al agua. Luego vuelve el coro. Yo creo que ya aquí destaco lo que más me interesa en cuanto a las letras. Juan Luis Guerra está hablando en esta canción del año 87 de un dominicano de clase baja, pero que tiene posibilidad de ascenso social. Es decir, no está en el extremo porque incluso va a la universidad. Entonces, ese dominicano es pobre, está cogiendo lucha, está andando en una trate, lo que hoy sería una onza, está a pie, a veces se va con los amigos a jugar billar, no tiene a veces, tiene a veces en su pensión 2 cubetas para mojarme la vida, dice él, un recurso aquí muy poético. Él dice, yo tengo que hacer magia para trabajar, o sea, no siempre tiene trabajo, pero está tirando para adelante. Entonces, este dominicano ya tiene una cierta conciencia, está en la vida urbana de Santo Domingo, está de alguna forma integrándose al tejido social y puede mañana escalar. Yo quiero dejarlo hasta aquí, pero bueno, Juan Luis Guerra, como vemos, tiene referencias universitarias. La historia, decía al principio, es más ambigua. Habla del amor, a pesar de las diferencias sociales, insisten, me enamoro de ella, o sea, es un dominicano sano, un dominicano que cree en el amor, un dominicano que quiere casarse, o sea, estoy enamorado de esa mujer que no me hace caso porque nuestras vidas son muy distintas, pero no dejo de pensar en ella. Entonces, ese lirismo que vamos a ver en otras canciones de Juan Luis Guerra, de su repertorio, ese lirismo tan explosivo, tan metafórico, tan profundo, aquí no aparece porque aquí se quiere ser un poquito más juguetón con una situación adversa que le está pasando a un hombre que está enamorado. Pero es más contar una historia que utilizar todo ese despliegue de tropos, de figuras literarias como él va a tener en otras de sus canciones famosas. Pensemos en un Bachata Rosa, todo poesía, Burbujas de Amor, todo poesía. Aquí siempre insistimos que son poemas, pero quiero decir que el nivel estético no es tan pronunciado como en otras composiciones, porque hay un interés de reflejar una realidad social. Juan Luis Guerra, en todo su repertorio, ustedes saben que tiene tanto canciones de amor como canciones con contenido social. Y vamos a ver con frecuencia que en sus canciones con contenido social la carga poética baja, no llegan a ser temas panfletarios, pero sí hay un interés mayor de presentar la realidad social antes que invocar esos duendes tan misteriosos y herméticos de la poesía. Vamos entonces a escuchar la canción Mami de Lápiz Consciente un poquito. Voy a ver si está todo bien con la grabación. Y sí, vamos por 14 minutos, porque